Muy buenos días desde su canal La Nueva República. Y este pensamiento crítico, hoy está acompañándonos el economista Alan Sierra, que es parte de nuestro canal y es un experto en temas tributarios. Es fundamental ante la entrada en vigencia ya de una nueva ley de lavado de activos. Por eso es importante convocarlo, Alan. Alan, gracias por tu presencia, como siempre, esta es tu casa también. Muchas gracias, doctor, por esta invitación. Un gusto poder compartir con usted nuevamente y diversos temas, en este caso la nueva ley antilavado y todo lo que conlleva como un desafío a los empresarios. ¿Cómo no? Hasta donde recuerdo alguna idea de las muchas que vamos a conversar, pero entiendo que con respecto a esta nueva ley de lavado de activos, usted fue un asesor importante en la estructuración de la ley. Fue consultado, conoció usted del desarrollo ya en el ámbito normativo y en lo que respecta a la Asamblea. Usted estuvo cerca del proceso. Sí, bueno, fue una ley que se vino estructurando ya algún tiempo atrás en el 2023, tomó bastante impulso a inicios del 2024 y tuve la oportunidad de trabajar dentro del equipo técnico de la UAFE, mi persona como director general de la UAFE, con mi equipo, también con el equipo técnico del Banco Mundial y obviamente ponerlo, y obviamente de otras instituciones, área técnica aquí en el Ecuador, y todos pudimos elaborar y contribuir a un producto que, si bien siempre será perfectible, pero da algunas pautas muy importantes en el avance al control y al combate del lavado de activos, como tiene que funcionar no solamente la UAFE, no solamente el sector público, sino también el sector privado, que es corresponsable en el éxito del combate al lavado de activos en cualquier país. Ahora, voy a recordar algunas ideas porque es interesante retrotraernos. A ver, este tema del lavado de activos, para ilustrar un poco, viene con una convención de Naciones Unidas del año 1988, que en principio estuvo solamente relacionado con el tema de tráfico de drogas. Ahí apareció por primera vez y posteriormente, hacia ya el año 2002, en Ecuador incluso llegaron expertos, y bueno, ahora tenemos nuestros propios expertos como Alan, pero ante un hecho como este se pensó, y ya estoy recordando que la Convención de Palermo de Naciones Unidas del año 2000 ya hablaba del tema del lavado de activos como una herramienta necesaria también al combate al crimen organizado, que además lo tenemos hoy nosotros tan de moda, no solo organizado, sino además violento. Para el año 2002 vinieron expertos europeos y expertos de las 9 Naciones Unidas al Ecuador para dejar armado el primer anteproyecto de la ley de lavado de activos. Yo tuve el privilegio de haber sido consultado, más que en el ámbito como penalista, por este equipo de asesores, y fui contratado por la OEA como consultor nacional para aportar en mi ámbito como penalista e incluso aprender de los expertos en este tema, porque había ya las prescripciones de GAFI y lo demás, y eran expertos europeos y expertos de Costa Rica. Y bueno, se trabajó con el primer anteproyecto, y luego ya surge la primera ley hace 2004, luego está en el Código Orgánico Integral Penal, y como decía bien Alan, un cuerpo normativo siempre es perfectible, y también hay que considerar que la delincuencia transnacional también se irradia, y la delincuencia acude también a la tecnología para tratar incluso de pasar bajo el radar, y por eso es importante ir mejorando el marco de la operatividad de una ley, contando con los expertos y con la tecnología. Y por eso una primera inquietud, apreciado Alan, y por eso habíamos conversado de ser interactivos en el tema, cuando el artículo 26 se refiere a los sujetos obligados, y allí sale una primera inquietud, para que puedan entender quienes nos ven y nos escuchan. Se dice que hay que determinar el origen de los fondos, y eso incluye el análisis patrimonial.
más o menos en términos sencillos, ¿qué significa eso de hacer un análisis patrimonial, Alan? Bien, este artículo es sumamente importante porque marca un antes y un después de lo que siempre debió haberse manejado en tema de un control antilavado o de un análisis antilavado, que empezando por el origen de los fondos. Tradicionalmente existía el error de pensar que cuando se hablaba de origen de los fondos se hablaba de la cuenta bancaria de donde venía el dinero. Nada más incompleto, no es que es falso, pero incompleto totalmente. ¿Por qué? Porque el origen de los fondos lo que tiene es que demostrar justamente la legalidad del dinero con el cual está adquiriendo un bien, sea una casa, sea un carro, sea la constitución del aporte de un fideicomiso, etcétera. Y ese dinero legal obviamente está correlacionado primero con su perfil económico, pero sobre todo con su perfil tributario y su transparencia tributaria. Es decir, y lo ponemos en términos sencillos, una persona que de repente los últimos 10 años paga, o los últimos 3 años, no nos vayamos tan lejos, 0 de impuesto a la renta durante los últimos 3 años, impuesto causado. Hablamos que es información pública. Cualquiera puede acceder a la página web del SRI porque esto está dentro de los análisis y permite, dentro de la ley de protección de datos, verificar esa parte de la radiografía. Y precisamente esta persona que tiene 3 años o 4 años de pago de 0 de impuesto a la renta, resulta que tiene aportaciones como accionista en una empresa de 10 millones. O tiene dinero que los cuales ha invertido para comprar una vivienda de 2 millones. La primera pregunta que tiene que hacerse en este caso, no solo el banco, que es quien recibe el dinero, la promotora inmobiliaria, que obviamente es la dueña de la cuenta bancaria donde se está recibiendo el dinero, el fideicomiso inmobiliario, la notaría, ojo, la notaría que juega un papel importante y protagónico. No solamente es verificar la cuenta bancaria, sino su perfil económico y tributario le ha permitido tener esos 10 o esos 2 millones, se encienden las alertas. Se encienden las alertas. No significa que la notaría es la que asume el papel de la UAFE, no, pero la notaría tiene una responsabilidad de acuerdo a la ley de hacer un proceso antilavado. Y esto, con esta esencia y esta base, que no quiero profundizar mucho más allá de la parte técnica, nos conectamos con lo que es el patrimonio, porque esta persona está adquiriendo un activo que va a formar parte de su patrimonio. Entonces, cuando habla del análisis patrimonial, hablas de un análisis patrimonial focalizado. No es lo mismo que el análisis patrimonial que haría SRI, que haría UAFE o que haría Contraloría, y que hoy en día ya se habla mucho sobre el tema, que están en el ojo de la observación, jueces y fiscales, con el tema de sus correspondientes declaraciones patrimoniales en Contraloría, que es la noticia de estos días. No es el mismo alcance, pero sí hay un alcance focalizado, técnico, donde los sujetos obligados, banco, constructoras, patio de vehículos, hay que aprender y obviamente actualizar sus sistemas. Y claro, Alan nos recuerda una noticia de estos días, y que bueno, apareció el propio Contralor diciendo, en realidad hay inconsistencia, seguramente es producto del análisis patrimonial, porque se dice, no se compadecen las inversiones, gastos que se han hecho, me imagino que deben ser en propiedades inmobiliarias, en vehículos, etcétera, versus el ingreso que ha tenido el funcionario público, que tiene una remuneración ya conocida. Y por eso dice el Contralor, con buen criterio, incluso hay indicios de responsabilidad penal, lo cual es muy serio. Y esto es importantísimo para transparentar, ¿no? La honestidad y la buena ética de los ingresos que realmente se tienen. Y eso parece, no es que parece, es sin duda positivo en los tiempos que se viven, porque hay que tener y recordar un tip. Cuando se habla de lavado de activos, el lavado de activos llega a perfeccionarse cuando tiene un delito precedente, ¿no? Que en definitiva se traduce un profesor de los profesores españoles que mejor maneja el tema, Blanco Cordero, Isidoro. Él dice lavado de dinero, porque dice Isidoro, a la final todos los activos tienen que ser apreciados en dinero. Una propiedad, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale en dinero? Un carro, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale en dinero? Entonces, es importante que pueda haber ya este momento, incluso la presencia, a mí me parece positiva lo que hace la Contraloría,
de decir, vea, estos funcionarios no pueden explicar cómo han manejado estos recursos, asumo que se está refiriendo al análisis patrimonial. ¿Y qué pasa? Si no corresponde lo que ha percibido por sus remuneraciones con lo que ha invertido, sin duda podría hablarse presuntamente de lavado de activos. Y un lavado de activos, en este caso, puede haber a veces un lavado de activos por una evasión tributaria. Asumamos el caso de un comerciante, de una inmobiliaria, etcétera, una vendedora de vehículos, ¿verdad?, que va creciendo, que no tributa lo que debe tributar y que luego eso lo vuelve a invertir y entonces estaría blanqueando, lavando ese recurso. Ese puede ser un tema. Pero aquí, ¿qué nos llevaría en el caso, por ejemplo, de fiscales y jueces? De los que revela la propia Contraloría. Nosotros no hacemos juicio de valor con respecto a nadie en particular. El examen de Contraloría. Eso que permitiría presumir, porque hay un enriquecimiento también, así hay enriquecimiento privado justificado, hay enriquecimiento público justificado, ¿ya? No se trata de ningún peculado, no, enriquecimiento ilícito, no corresponde. Fíjense, no es evasión tributaria, sino que lo que esta persona aparece en el análisis patrimonial es mayor que sus ingresos, que hay que presumir que hubo un incremento patrimonial injustificado, que es ilícito. Y claro, ya más se puede especular que luego, ¿cómo obtiene eso? Posiblemente por actos de corrupción, y eso es un tema importante. Hay que combatir la corrupción y combatir la impunidad también a la corrupción. Y aquí a mí me resultó interesante lo que habíamos conversado, querido Alan, y refirió a las funciones de la UAFE, aparecen como, yo diría, mayores atribuciones, y está bien en el artículo 17, porque a ratos, y usted que estuvo al frente de esa importante función, Unidad de Análisis Financiero, que está en todo el mundo moderno. Esto es una organización internacional, a Edmond, entiendo, ¿ya?, que seguramente intercambia criterios, operatividad, y a veces nos hemos estado quejando que por qué no funciona mejor la UAFE de Ecuador. Eso se requiere tecnología, que es recurso personal y no físico, pero tomo una idea que alguna vez lo conversé con usted en los comentarios que regularmente tenemos, y yo me asesoro con usted para tener una mejor información en su especialidad. Yo le decía alguna vez cuando conversamos, el personal, por ejemplo, en la UAFE, a veces nos quejamos, te falta más personal. Yo le decía, tengo entendido que son alrededor de 110 o 100 los operativos. Pero yo le decía, ojo, el FinCEN de Estados Unidos, en un país de 320 millones de habitantes, el FinCEN puede ser que llegue a 300, no más. ¿Y cuál es la eficiencia del FinCEN en Estados Unidos? La tecnología, lo cual requiere, ahí sirve la inteligencia para el análisis. Y eso es fundamental porque ya no requiere tanto la mano física, sino la tecnología del servicio. Y por eso es que el éxito que tiene el FinCEN, porque toda la información bancaria pasa por el FinCEN, y por eso cuando aparecen las alertas se detecta, él dice, como ejemplo, solamente como ejemplo, porque son casos reales, lo que ha pasado con el ex contralor Carlos Poli en Estados Unidos y lo que está pasando con el hijo. No pueden explicar el origen de esos recursos. ¿Por qué? Porque el FinCEN funciona bien, tiene buena tecnología. Y aquí me pareció formidable que en el artículo 17, hoy en manos de la UAFE se hable de realizar análisis de inteligencia operativa. ¿Qué es esto de la inteligencia operativa, Alan? Usted que está más cerca del manejo incluso de esta terminología. Bien, es importante entender, y es muy bueno este punto que toca, doctor, porque hay que entender cómo funciona la UAFE, el FinCEN o las WIF en cualquier parte del mundo. Si bien hay un proceso ya y una metodología que de paso la UAFE la mejoró justo desde el año anterior, o sea, todo lo que estaba planificado, lo que se venía planificando años anteriores, se mejoró y así funciona, porque en 3-4 años tendrá que volver a mejorar. Algo importante que la UAFE ahora trabaja mucho de la mano con el SRI. No es que antes estaban completamente separados, pero ahora ya hay una amalgama y un trabajo mucho más fortalecido. Entonces puede realizar justamente información, trabajarla en estos análisis de inteligencia que le permitan detectar señales de alerta o le permitan detectar posibles casos de lavado de activos. Pero no olvidemos algo fundamental del sistema antilavado en cualquier país del mundo. La UAFE, el FinCEN, las WIF,
todas terminan en su gran parte de la información alimentándose de quienes tienen la obligación de reportar. Por ejemplo, los bancos reportan todas las operaciones mayores a $10.000. Todas, sin excepción. Por lo tanto, estamos hablando de un universo y una cantidad de operaciones de un volumen bastante extenso, donde obviamente la tecnología, el hardware que maneja la UAFE tiene que tener la capacidad de recibirlas y procesarlas. Pero no solamente están los bancos, están las cooperativas, están las casas de valores, están las constructoras. Entonces, todas estas actividades económicas, empresas, instituciones que son denominadas sujetos obligados, tienen una responsabilidad inmensa. ¿Qué pasa si una constructora no saca el código de registro, no califica al oficial de cumplimiento en la UAFE y no reporta? Y sigue operando. El grado o ese vacío de información es muy relevante. ¿Quién es el gran perjudicado? La propia constructora. A veces por desconocimiento, a veces por mala asesoría. O sea, ahora ya la nueva ley trae multas de hasta 40 salarios básicos unificados por no tener código de registro. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, pero sobre todo, ¿qué pasa si es que la constructora no hizo ese perfilamiento que está obligado por la ley hace más de 10 años y aparece un cliente que hoy no levanta aparentemente ninguna sospecha, pero en 3 años resulta que es un gran narcotraficante de dominio público de la información? Fiscalía se voltea, UAFE se voltea, Fiscalía se voltea y le pregunta a la constructora, le pregunta al dueño, le pregunta al representante legal, ¿qué pasó? Demuéstranos que no has sido parte de, y demuéstranos que hiciste lo que la ley te obligaba. Y si dice, no lo hice por desconocimiento, porque le presté poca atención, ¿cómo se defiende? Entonces hay que mirar más allá del cumplimiento normativo y entender que todas estas herramientas son la mejor ayuda y la mejor defensa penal de cualquier empresa. Llámese banco, que tiene que obviamente trabajar con su matriz de riesgo, mejorar su algoritmo, que está en eso. Llámese constructora, inmobiliaria, fideicomiso inmobiliario y todos los llamados sujetos obligados. Interesantísimo, sin duda que sí. Y usted mencionó algo, el economista Alan Sierra. Dice, ¿qué pasa si no se reportan todas las operaciones que se hacen? Por ejemplo, y no solo me refiero a una operación bancaria. Alguien quiere comprar a una inmobiliaria una propiedad y no tiene el cuidado debido a la inmobiliaria, de pronto porque lo que quiere es vender, y quien está comprando propiedades, ya, es parte de una estructura criminal o el jefe de una organización criminal, donde además puede haber testaferro. Ese concepto de testaferro, para ser gráfico, es cabeza de fierro. Así alguien presta su nombre y a propósito, porque la ley de solidaridad incluye aspectos interesantes. Mire, per se no puede decirse, sería ilógico, me parece extremadamente injusto, esta ley no sirve para nada. No, sí sirve. Hay aspectos en los que podemos estar o no de acuerdo, y hay un control de constitucionalidad que se va a dar en algunos aspectos, incluyendo ley de solidaridad, pero hoy prioriza la ley de solidaridad la detección, identificación y documentación de operaciones financieras sospechosas vinculadas a actividades financieras ilícitas relacionadas con grupos armados organizados y o economías criminales. Y en la línea de su comentario, yo digo, a ver, en estos días ya se afirma, y no ha sido desmentido, que el ciudadano alias Fito y sus familiares, y su cónyuge y su nueva pareja, entre otros, han movido en el sistema de no solo financiero, de compra de propiedades, de vehículos, de joyas, aparecen relojes de un alto valor, alrededor de 35 millones de dólares. No estamos hablando de 100.000 ni 500.000, no, 35 millones de dólares. Y entonces, allí es importantísimo la investigación que se haga, así muy escrupuloso, sobre en qué tiempo se han movido estos 35 millones. Generalmente se utiliza cualquier negocio, se lo hace de manera bancarizada, pero estuvieron los bancos reportando esas operaciones, y si fueron reportadas, ¿qué pasó? Porque el banco puede decir, no, yo reporto la operación,
Ya yo no puedo hacer ningún otro análisis porque yo no soy la autoridad que tiene que hacer el análisis. En este caso, seguramente tendría que ver, por un lado, con la UAFE, el SRI en su momento. Alguna vez me decía usted, Alan, que el SRI tiene la mejor base de datos en el Ecuador, que con el número de la cédula sabe cuánto usted ha ganado, cuánto ha tributado, y eventualmente eso puede establecer la posibilidad de determinar eventualmente un posible monto de evasión tributaria. Eh, en, en un caso como el de Ciudadanos Aliafito, cuando estamos hablando ya de un valor 35 millones, ¿dónde debe estar dirigida básicamente la investigación buscando el origen de los recursos? Bien, ahí hay un punto importante. ¿Por qué? Porque de repente la percepción de la sociedad es que muchas veces cuando salen casos como esto y sale la noticia que se lavó dinero en 35 millones, dicen, ¿qué hizo los bancos? ¿O qué hicieron los bancos? ¿O qué hicieron? Si ha comprado bienes, si ha comprado vehículos. ¿Qué pasó con la concesionaria de vehículos? ¿Qué pasó con las promotoras inmobiliarias? ¿Qué pasó con los fideicomisos inmobiliarios? Ojo, el fideicomiso tiene que hacer lo mismo que la promotora. No es que la promotora le dice, fideicomiso, encárgate tú y yo no hago nada. Ahí hay algunos errores con promotoras inmobiliarias. Entonces, en ese sentido, la percepción puede ser, no han trabajado o no han hecho. Cuando la realidad es que ellos, en muchos de los casos, sí han reportado oportunamente la información. Primero, aquellas que superan el umbral de los $10.000. Y segundo, si encontraron una operación sospechosa, puede que lo hayan reportado. ¿Qué puede ocurrir? Que de hecho es parte también de la realidad. Es que puede que algunas operaciones no lo hayan reportado oportunamente, sea el banco, la constructora, la promotora inmobiliaria, los notarios. Puede ocurrir. ¿Y qué hay que hacer? Entonces, en ese sentido, pues, y ese es un trabajo también, UAFE, ustedes reportaron una parte, pero no han reportado todo. Entonces, UAFE direccionarlos y decirles, ¿qué está pasando con tu matriz de riesgo en la cual tenías que trabajar? ¿Qué está pasando con el algoritmo sobre la matriz de riesgo? ¿Tienes una matriz de riesgo? ¿La tienes en Excel? Donde, no por criticar el Excel, pero seamos realistas, un Excel te demoras 3 horas en perfilar un cliente. Y esto es si sacas un buen resultado. O tienes un software que hoy en día hay que aprovechar la tecnología, hay que perder el miedo, enfrentar y aprovechar la tecnología. De hecho, esta nueva ley habla de los factores de riesgo que tienen que ser parte de una metodología antilavado, que son clientes, productos, canales, jurisdicción y transaccionalidad. Y esto va de la mano con lo que está en el SPARLAF, que es justamente las normas de prevención del lavado de activos de la Superintendencia de Compañías. Por lo tanto, esta es la estructura de una matriz de riesgo. Si una matriz de riesgo no tiene estos 4 o ahora estos 5 factores, es una matriz de riesgo incompleta. Sí, Alan, incluso aprecio yo que en el artículo 27 de la nueva ley, entre los sujetos obligados a reportar a la UAFE, está hoy a los asesores productores de seguridad, o sea, los brokers de seguro. ¿Por qué razón? Bueno, siempre estuvo dentro de la ley, de manera general, todos aquellos que intervienen en el sector de seguros y reaseguros. Pero eso dejaba un poco la interpretación y a la vez la práctica de que los brokers de seguros no estaban incluidos. Habrán posiciones a favor y posiciones en contra, válidas ambas, en el cual los brokers de seguros juegan un papel importante porque es el vínculo entre la aseguradora, que ya hace su trabajo de perfilamiento de clientes, y obviamente el cliente. Entonces uno dice, está repitiendo el trabajo, pero hay una intencionalidad. No se trata de duplicar el trabajo, se trata de poder cruzar procesos. Yo ponía el ejemplo de la compra de una casa, me acuerdo en una de las capacitaciones que di hace poco, compra de una casa a través de un fideicomiso inmobiliario. ¿Quiénes intervienen en esta operación? Claro, está el cliente y está la promotora inmobiliaria que vende el producto. Pero ¿quién recibe el dinero? Bancos. Entonces bancos tiene que ver y perfilar al cliente, es decir, el origen de los fondos, análisis patrimonial, enfoque basado en riesgo, que es lo que ya vimos hace un momento y lo conversamos. Pero ¿quién más tiene que actuar en ese sentido? Tiene que actuar el fideicomiso inmobiliario porque es quien hace toda la gestión, obviamente, del proceso contractual. Pero la promotora inmobiliaria no se queda atrás. Y hay errores en promotoras inmobiliarias en delegar, creer que se puede delegar al fideicomiso inmobiliario. La promotora inmobiliaria también tiene que hacer el perfilamiento del cliente, proceso de debida diligencia. Y por último, está las notarías.
Es decir, las notarías también hacen un proceso de debida diligencia, obviamente, dentro del alcance que le indica la propia ley antilavado, que ha cambiado y es más exigente para los notarios que la anterior ley. Entonces, al tener 4 filtros, puede que uno o puede que 3 no lo detecten, pero puede que el otro lo haya detectado y eso beneficia el proceso de antilavado que se busca. O puede que 3 lo detecten y uno no. Entonces puede que ese que no lo está detectando y luego se hace una corrida de ver cuántos casos similares no ha detectado esa promotora inmobiliaria o ese fideicomiso o el propio notario y decir cómo estás trabajando tu sistema de compliance antilavado. Hemos visto en algunos casos que no estás detectando. Y ahí vienen las sorpresas. Es que la matriz de riesgo la tengo en Excel, pero está guardada y no la uso. Bueno, pueden haber sanciones de 40 salarios básicos, cuidado. Y no solamente se trata de eso, te está jugando el prestigio y la reputación. Además que es una obligación desde hace más de 10 años que tienes que cumplir con este sistema. No nos gusta, es incómodo, romper paradigmas, bueno, sí, definitivamente sí. Pero cuando nos comparamos con otros países, todos tienen las mismas reglas del juego, todos sin excepción. Entonces, en ese sentido, hay que sintonizarnos y obviamente, nuevamente, aprovechar la tecnología. Es que me demoro mucho en hacer el perfilamiento. Utiliza la tecnología. Hay software, no muchos, pero poco a poco van saliendo al mercado. Aprovéchalos. Y de esa manera puedes hacer en 5 minutos lo que antes te demoraba 3 horas. En el artículo 27 incluso, o en el 29, se refiere a las obligaciones de los notarios. Ya estaban antes en la ley y para quienes hemos vivido bastante tiempo ya, algunas decenas de años, no todos, pero algunas notarías eran un caos y una desorganización. Los empleados de notaría manejaban las escrituras, los protocolos, etcétera. El notario delegaba, no todos, algunos, a sus empleados. Por esa razón a veces aparecían actos testamentarios de una persona que con fecha atrasada le hacían hacer un testamento, ¿verdad? Y no había control. O venta de vehículos, o venta de departamentos, y con firmas incluso falsificadas o adulteradas. Pero esa es la historia que sí se ha vivido. No con todo, pero con algunos notarios y con algunas notarías. Hoy en realidad los notarios tienen que tener un cuidado que además el incumplimiento de las obligaciones propias, ¿qué puede pasar? Que un notario puede ser destituido y además hacen carrera los notarios. ¿Ya? Y ahora es interesante incluso que reporten no solo la compraventa de los bienes inmobiliarios, también las promesas de venta y la constitución de hipotecas, porque una promesa de venta puede ser también un camuflaje para entregar dinero, ¿verdad? Dice, bueno, le anticipo 500.000, estoy imaginándome, por promesa de venta, y eso queda tapado, pero en realidad lo que está haciendo es entregando dinero bajo el camuflaje de una promesa de venta. Por eso es importantísimo que en los notarios también las promesas de venta las reporten, y también porque puede ser, estoy pensando, si alguien dice, bueno, pero ¿cómo justifico ese recurso? Ah, bueno, hagamos una hipoteca. Y entonces como que me presta, hipotecamos el bien, pero no es verdad. No, la hipoteca es ficticia, es fraudulenta. Y el reporte del notario permite que se pueda investigar. Esta hipoteca de 1 millón, después de 2 o de 3 millones, vamos a ver qué está pasando aquí con esta constitución de hipotecas. Y eso es interesante como positivo también. Y en el artículo 33, donde se establece ya una prohibición de pago de dinero en efectivo que sea superior a los $10.000 o pago de joyas o piedras preciosas, etcétera, o metales. Pero queda una inquietud. Ahí puede haber una cifra negra de criminalidad. ¿Cómo se detecta el pago en efectivo? Ese es un tema importante porque de acuerdo a esta nueva ley, ya es ley, el 29 de julio entra en vigencia. No se pueden hacer pagos para deudas o compensaciones en efectivo. Significa que hay que usar el sistema financiero mayor a $10.000, ni tampoco compensarlo a través de metales y piedras preciosas, tampoco. Entonces, en ese enfoque de control del movimiento en efectivo, que no es el tributario, cuidado, yo
conversando con unos colegas hace unos días, me decían, no, yo ya le dije a mi cliente que no se preocupe, que sencillamente es no deducible. Un momento, no los mezcles. No los mezcles. O sea, en tema de antilavado todavía falta mucho que aprender. Y lo digo de manera proactiva, ¿no? Es el desafío, por lo tanto, hay que tener claro a qué se refiere este punto. Se refiere a la prohibición, no se refiere a la deducibilidad tributaria. Totalmente diferente. Eso es otro enfoque. O sea, que en su momento eran los pagos mayores a 5.000, eran en efectivo no deducible, luego 1.500, luego 500. Pero eso es la deducibilidad, ahora es prohibición. Y ahí juega un papel importante el notario. Porque el notario de una u otra manera va a preguntar para la adquisición de una casa, de un carro, de lo que sea, bueno, cómo fue el método de pago para poder trasladar el activo de una persona a otra persona, sea natural o jurídica. Lo cual significa, Alan, que en este momento ya no bastaría, pongo el ejemplo, que el notario diga en la escritura pública, ante mí el notario fulano de tal comparecieron fulano y mengano y proceda, pongamos un valor, procede a pagar $100.000, que es lo que han estimado como justo precio por la propiedad. Ya pensamos que la propiedad aparece en avalúo 300.000, pero dice, han acordado 100.000. Y en mi presencia procede a pagarle el dinero en efectivo. Y en mi presencia con todo el dinero. Porque eso ha pasado más de una ocasión. Ojo, ¿eh? Además que yo alguna vez, siendo consultado por mi especialidad de defensas penales, alguien me decía una vez que una inmobiliaria muy importante, muy conocida, y la inquietud que tenía es porque estaba afrontando un problema penal, y decía, bueno, tengo 2 departamentos grandes, comprados, pensemos, $250.000 cada uno, para un valor de 500.000, con una importante inmobiliaria en Guayaquil. Y bueno, dice, y me falta poco para terminar de pagarlos. Digo, bueno, ¿y cómo los pagó? ¿Usted hacía transferencias de banco, dejó huellas? No, iba yo a la inmobiliaria y una persona me atendía y yo pagaba 20.000 en efectivo, 30.000, me daban un recibito y vamos sumando hasta cuando se completara el valor para hacer la escritura. O sea, esa, entre comillas, costumbre sí ha existido. Entonces, y era una persona que estaba dedicada a actividades no santas, ¿no? Entonces, el origen era ilícito de ese recurso. Pero la preocupación decía, yo casi he terminado de pagar. Bueno, la sugerencia pues no va a aparecer a su nombre, aparecerá a nombre de otro en la escritura. Pero fíjese lo vulnerable que era el sistema por la falta de transparentar estos pagos. Esa es la razón por la cual se dice está prohibido. Ahí hemos construido un caso de los que sí se presentan. Y para eso, esta ley que entra en vigencia a fines de este mes, ¿sí?, es importantísima, porque el notario ya no puede aceptar un pago en efectivo, de acuerdo con la prescripción de la ley. No puede, no puede. Entonces, eso es importante y algo que, tal vez para hacer gráficos, Alan, y alguien puede preguntarse, bueno, pregúntale al economista Alan Sierra, ¿cómo usted define una matriz de riesgo? ¿Qué la compone? ¿Cómo se la arma? ¿Cómo se la hace operar? Estamos pensando, ¿no? Y, a ver, Juanito Pérez, ¿cómo lo sometemos a la matriz de riesgo? ¿Cómo la alimentamos para que la matriz de riesgo nos dé un resultado? Si puede haber operaciones inusuales, injustificadas, sospechosas, etcétera. Un poco esa es la idea, Alan, con el tema matriz de riesgo. Sí, bien, hay que aprender a diferenciar algo que es importante. Ya existe la norma de prevención de lavado de activos de las super de compañías, y voy a hablar de super de compañías, valores y seguros, para estos 3 sectores. Bancos ya ha recorrido en ese enfoque y lo tiene bien estructurado. Claro, hay que mejorar el algoritmo de las matrices de riesgo de los bancos, pero ese es otro tema, ¿no? Están trabajando en eso, están trabajando y están conscientes del sistema financiero que todavía falta fortalecer el algoritmo. Hay cuestiones, hay zonas grises que son las que al final se evidencian y dicen por qué el banco no detectó tal o cual situación. Unas sí y otras no. Pero volviendo al tema, Superintendencia de Compañías, que tiene el sector más grande de sujetos obligados, todas las compañías, constructoras, inmobiliarias, vehículos, tiene hasta factoring, que factoring debería ser sistema financiero, pero lo tiene Super de Compañías. Tiene también a las compras programadas, que ahorita también están siendo bastante revisadas, y en ese sentido la observación no es mala, la revisión no es mala, siempre y cuando se haga un proceso debido de no estigmatizar a ningún
participante en el campo económico. Todos estos compañías tienen la obligación desde el 2023 ya de aplicar una metodología, un proceso, llámese un sistema que se llama SPARLAF, que es el sistema de análisis de riesgo. En Ecuador lo tiene 2 años, quizás vamos para 3. Colombia lo tiene 10 años más, 12 años, va para 13, con el SARLAF. Obviamente aplicado a la realidad colombiana, que no es lo mismo que la realidad ecuatoriana. Entonces, cuando queremos hacer un copy-pega de Colombia a Ecuador, hay que hacer muchos cambios. No es que no se puede, pero hay que hacer muchos cambios para acoplarlo aquí al Ecuador. Entonces, volviendo al SPARLAF, ya tenemos desde hace 3 años cómo debe funcionar las matrices de riesgo, que no es un buscador de listas. Yo he escuchado y he hablado con algunos empresarios y me dicen, yo ya tengo un buscador de listas, pongo el número de cédula de listas, coincidencia en listas. Ya. Entonces me aparece en ONU, OFAC, me aparece en el famoso coincidencias en el SATG, si tiene algún tema de cuestión penal, en Fiscalía, si aparece en Panama Paper, homónimo, sentenciado. Fabuloso, esa herramienta es muy buena, de hecho yo también la manejo. Y obviamente a nivel privado también la he podido implementar en algunos casos, pero no a todos les sirve por igual, porque hablando de una constructora, de una casa de valores, no les sirve y no es suficiente el tener ese análisis de cruce de listas. ¿Por qué? Porque la ley es clara, tanto para el sector seguros, para el sector mercado de valores, para el sector societario. Tiene que tener una matriz de riesgo que está estructurada en los mismos factores que la ley antilavado ya los plasma en esta nueva ley. Clientes, productos, canales, jurisdicción y transaccionalidad. Si no tiene los 5 factores, no es una matriz de riesgo, no es una debida diligencia completa en todo caso. Vuelvo y repito, los buscadores de listas son muy buenos, yo también trabajo con ellos, pero no es una matriz de riesgo. Entonces, en ese sentido, la matriz de riesgo tiene que tener una fórmula matemática que le llamamos algoritmo, que le permite obtener una primera foto que se llama riesgo inherente, que a su vez nos permite hacer una segunda corrida de revisión y obtener un riesgo residual. Si esta estructura está bien implementada, vamos como empresarios a tener la mejor defensa penal en cualquier circunstancia que mañana quieran involucrarlos con un cliente, que puede saltar, un cliente, un proveedor que esté metido en temas de lavado de activos y obviamente termina contaminándolos. Entonces hay que leer la ley, hay que leer la norma y hay que aprovechar nuevamente la tecnología, las matrices de riesgo. Software va a ser siempre mucho mejor, mucho más eficaz que una matriz de riesgo en Excel. Sin dejar de lado algo importante, la responsabilidad penal de personas jurídicas. Esto es fundamental. El 47, el 49 del COIP, donde establece que un elemento atenuante ante la responsabilidad penal de personas jurídicas, donde puede estar casos de lavado de activos, es justamente tener un compliance, un sistema de debida diligencia, y no discrimina, no dice sujeto obligado, dice todos. Y ahí es donde se amplía el abanico, decía un profesor que trabajó muchos años en la Interpol, uruguayo, decía out the box, mira fuera de la caja. Entonces hay que entender que una constructora tiene riesgo de que la quieran usar para el lavado de activos, sí, y una exportadora bananera igual, y una exportadora de café igual. Entonces el sector agroindustrial es tan vulnerable como los otros sectores. Entonces hay empresarios, obviamente, con visión de decir, yo cuido mi empresa, no soy sujeto obligado ante la UAFE, no tengo que reportar a la UAFE, pero implemento un sistema de compliance antilavado que blinde mi empresa. Y es ahí a donde tiene que apuntar el paradigma esencial del país. Porque si nos preocupamos por cumplir la norma, nunca va a ser tan efectivo como si nos preocupamos por cuidar nuestro negocio a través de la norma que ya nos da una hoja de ruta a seguir. Y allí me hace pensar, ayer había la conferencia formidable de un profesor español, Miguel García Díaz y Conyedo, invitado por la ATM, un canal de Tucumán de la Academia de la Magistratura Argentina. Mario Velázquez lo entrevistaba a Miguel, y Miguel dijo al final de su conferencia algo importante que tiene que ver con su último comentario, el tema del compliance. Y dijo, a veces se cree equivocadamente, porque incluso se va y se busca un programa de compliance en Estados Unidos, lo copian, lo traducen al español y ya lo venden. Y lo quieren vender como se venden formularios
para compra-venta de vehículos o para arrendamiento de casas. No, el programa de cumplimiento, el compliance, tiene que ser estructurado en función de las necesidades de cada empresa. Unas pueden parecerse, sí, pero no es que va a ser una matriz de compliance y le vende, a ver, como que usted va a comprar un carro y va llenando los agujeros. No, porque el riesgo de una empresa no es igual, por ejemplo, de una constructora o el riesgo de una bananera, de contaminación por tema de droga. Entonces, la importancia del compliance, y debe quedar también muy clara la idea, que algunos dicen, bueno, si tengo un programa de cumplimiento, no me pasa nada. No. Ojo, la propia ley dice que puede servir como atenuante. Podría ser que el programa de cumplimiento sea tan importante y que tenga la debida diligencia también el gerente y los accionistas de la empresa, porque es un negocio, de cuidar que incluso el oficial de cumplimiento sea un oficial muy prolijo, muy cuidadoso, porque cuidado, tiene un oficial de cumplimiento que es un descuidado, no le importa, ¿no? Porque tenemos un programa de cumplimiento y tenemos un oficial, sí, pero eso no lo releva de responsabilidad, y por eso es conveniente la asesoría, la consultoría y a veces el patrocinio especializado. No creer que porque se tiene un programa de cumplimiento y un oficial de cumplimiento no le va a pasar nada a la empresa, no. Hay que tener cuidado para no tener esos sesgos equivocados. Y en la línea también de ir concluyendo, es importante recordar que el artículo 50 en cuanto a la debida diligencia ya expresamente se refiere a los jueces y fiscales, además de dignatarios de elección popular, contratistas del Estado y otros. Y he visto a veces que algunas personas piden a la UAFE si consta o no en el registro como operación, con alguna operación sospechosa. Claro, para hoy no consta en el registro, ¿verdad? Pero puede ser que después de 2 o 3 meses sí. Y eso es interesante porque el artículo 50 se refiere a la importancia que tiene ese reporte de operaciones sospechosas, pero al momento que pide el certificado, ¿verdad? Un poco explica eso la idea, Alan, porque algunas personas dicen, no, a ver, yo tengo un reporte de la UAFE, sí, pero ¿cuándo lo tuvo? ¿Y ahora? Ese punto es bastante importante y hay que mirarlo con las aristas correspondientes. Y es uno de los puntos que poco se ha comentado dentro de los colegas con los que he podido conversar sobre la ley. Hoy en día se reportan, tienen la obligación de reportar los sujetos obligados, los famosos RESU, operaciones que superen el umbral de $10.000. Toda operación que supera los $10.000 la reportan, eso ya está. Tienen que reportar también los no RESU, ¿verdad? Es decir, operaciones, más que operaciones, la confirmación de que no hubieron operaciones que superaron el umbral. Entonces se supone que su contabilidad va a corroborar que no hubieron operaciones. Cuando vienen los procesos de auditoría de UAFE o de super de compañías, dicen, oiga, aquí se equivocó. Y bueno, ahí hay un tema de la formalidad, porque está reportando es la estadística, la operación. Tiene la obligación, y ahora viene la parte muy seria, de reportar las operaciones sospechosas detectadas. Es decir, tiene un cliente y este cliente, llámese que está comprando un vehículo, llámese que está comprando una casa, llámese que es el fideicomiso inmobiliario, llámese que es un depósito en banco, y este cliente pues obviamente cumple los parámetros de análisis y dice, aquí es una operación sospechosa. Tema aparte del análisis, continúa o no continúa la relación, ya, tema aparte, eso de acuerdo a la normativa. Entonces termina justamente reportando a la UAFE la operación sospechosa. Pero ahora hay un nuevo reporte. Y este reporte, mucha atención, porque es el reporte de que no hay operaciones sospechosas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la empresa a través de su área de cumplimiento? Está certificando, yo le pongo la palabra certificar, es mi criterio, mi apreciación, de que dentro de su revisión con sus clientes no había ninguno que dio alertas. Ojo, es grave. Porque entonces el día de mañana, como les decía, sí va a haber en 2-3 años un caso de una operación o de un cliente que está en temas de lavado de activos y lo contaminó a la empresa principal a la que estamos hablando, y la UAFE o la Fiscalía se va a voltear y le va a decir, tú mandaste un reporte diciendo que no. O sea, verificaste.
No puedes decir que se te pasó, verificaste que no. Y para verificar tuvo que haber hecho todo el proceso de debida diligencia y tuvo que haber tenido, nuevamente, y vuelvo a insistir porque ya llevo 15 años en esto, matrices de riesgo que le den el aval técnico del proceso que revisaba. Si no, no va a tener defensa para respaldar el que no lo haya reportado o no lo haya detectado. Mucho ojo a esto, porque está implicado también con el COIP en los temas penales, consecuencias penales de las personas responsables de llevar justamente los procesos de antilavado dentro de las compañías. Que no decir hasta el representante legal y los accionistas. Sin duda, Alan. Y para concluir, Alan, formidable el aporte y lo que se aprende escuchándolo a usted. Me quedó una idea, porque el artículo ya 79, 80, 81 ya establecen sanciones hasta 40 salarios básicos, como usted mencionó hace un momento. La posibilidad de esa sanción proviene de la propia UAFE. Pero me quedó una inquietud cuando se dice que puede ser motivo de la sanción no cumplir con las normas secundarias en materia antilavado. ¿A qué normas secundarias para tener por lo menos una visión panorámica, Alan? Correcto, tenemos la ley, ¿verdad?, que es el gran paraguas y obviamente quien dicta las reglas del juego. El reglamento de la ley, que seguramente después del 29 saldrá en unos pocos días, estoy casi seguro de eso, referente a esta ley de antilavado. Y luego tenemos las normas secundarias, que son las normas específicas de cada, llámese, unidad complementaria, ente de control que forman parte del sistema antilavado. Superintendencia de compañías, Superintendencia de bancos, CEPS, SENAE, CERCOP, entre otros. El propio SRI. El SRI tiene una unidad antilavado. O sea, ya muchos de ustedes lo han escuchado, y por lo tanto, con esa gran base de datos que tiene el SRI, la información y los ROI, los ROS que manda el SRI a la UAFE son muy interesantes y tienen un respaldo en cuanto a la información bastante robusto al respecto. Entonces, todas estas instituciones que pertenecen al sistema antilavado, que son parte, llámese, las unidades complementarias, resulta que a través de su unidad antilavado dictan estas normas. Por eso se llaman normas secundarias, porque están debajo de la ley y el reglamento, no se contraponen, lo que hacen es aterrizarlo ¿a qué? Al sector específico al que lo controlan. Muchísimas gracias, Alan. Yo diría técnicamente la complementan, en definitiva, esa es la idea. Por supuesto. Alan, muy reconocido con su tiempo, su presencia y su conocimiento. Este es un tema que recién arranca con la nueva ley, ya tendremos la oportunidad de regresar con algunos temas puntuales. Muchísimas gracias por su tiempo, a Alan nuevamente, que es parte de esta casa. Nuestra programación continúa luego con el noticiero digital de Steven Macías. Muchas gracias.